Hola, mi nombre es Delia Paola Martínez Núñez, estudiante de la licenciatura en Danza Escénica del Instituto Universitario de Bellas Artes. Actualmente curso el 8º semestre de la carrera. Agradezco a las personas organizadoras del evento por brindarme la oportunidad de poder participar. El tema de la ponencia es la lucha de la mujer afroamericana contra la discriminación racial en los años de 1960 en el estado de Mississippi, Estados Unidos. El objetivo de la investigación es analizar el rol de la mujer afroamericana en el estado de Mississippi, Estados Unidos de América, durante la década de los años 1960. Lo anterior, con el fin de comprender y conocer a profundidad su contexto social en la época determinada. Encuentro que la relevancia de esta investigación es un preámbulo conjugado sobre la lucha de la mujer afroamericana contra la discriminación racial en Mississippi, Estados Unidos, en los años de 1960. Refleja el sufrimiento, el coraje y la lucha que las comunidades, tanto en mujeres y hombres afrodescendientes, han tenido que vivir para arribar al modo de vida actual en Estados Unidos de América y en el mundo. Con la historia de una comunidad que luchó si bien por sus derechos directamente, paralela e indirectamente lo hicieron por la integridad humana. El impacto global que tuvieron es multifacético, gracias a esta facilidad de representar una batalla sociocultural que aún continúa, se enriquece la intención de la investigación. En esta línea considero importante resaltar el detonante de mi investigación y un punto de partida al largometraje de Help, que dedicó su misión a mostrar la participación de las mujeres afrodescendientes en la atmósfera social y económica de los años 60, misma que fue cruda y complicada por su limitada inserción en dichos entornos. Particularmente, el rodaje se focalizó en Mississippi, estado que ingirió en el mayor número de casos de racismo en Norteamérica. Si bien estos actos de racismo han llegado a tocar una buena parte de la población, las estadísticas indican que las mujeres han sido las más afectadas a lo largo de este proceso. Por lo anterior, nace mi interés por abordar esta situación y por visibilizar la lucha y el papel tan importante que fungieron las mujeres afrodescendientes en la batalla por los derechos civiles de una comunidad. La metodología teórica seleccionada es metodología cualitativa porque me baso en los hechos completos para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinada cultura o ideología. Mis teóricos son los que me darían sustento a este significante trabajo. Para ello, me basé en la metodología histórica sociológica, ya que ésta va más encaminada a la sociología, el comportamiento humano y todo referente a los hechos pasados. Dentro de mis referentes teóricos nos encontramos con Angela Davis, filósofa, política marxista, activista afroamericana antirracista y feminista, y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California en Santa Cruz de Estados Unidos. William Du Bois fue un sociólogo, historiador, activista por los derechos civiles, panafricanista, autor y editor estadounidense. El racismo y la discriminación eran los objetivos frecuentes de las polémicas de Du Bois. Jesse Jackson es un activista por los derechos civiles y pastor bautista en los Estados Unidos. Martin Luther King fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles. Capítulos de la investigación. En este apartado se mencionan los 3 capítulos de la investigación. Capítulo 1. Marco teórico, en donde se definen varios conceptos como lo son definición de afroamericano, el afroamericano en los Estados Unidos, definición de segregación racial, la segregación en Estados Unidos, definición de discriminación, definición de derechos civiles, definición de feminismo y definición de activista. En el capítulo 2, los afroamericanos en los años de 1960 a 1970 en Estados Unidos, dividido por subtemas como el contexto histórico, movimientos sociales, el papel de la mujer afroamericana en el estado de Mississippi, la belleza de la mujer afroamericana y el afro como identidad propia. Y por último, el capítulo 3 titulado Proceso Creativo,
Este capítulo es más enfocado al área de estudio en la que me encuentro, es decir, que está más encaminado al ámbito dancístico que posteriormente se los mencionaré más detallado. Capítulo 2. Los afroamericanos en 1960. Para poder analizar el rol de la mujer afroamericana, había que conocer el primer paso en este ninguneo histórico, el cual se dio durante los orígenes mismos de la esclavitud de los africanos, identificados como esclavos de color en América. El estatus social y el papel de los esclavos era considerado inferior, sin valor o inexistente en relación con una persona libre. Patricia de los Ríos, licenciada en Sociología y con doctorado en Ciencia Política y Antropología Social, en su artículo Movimientos Sociales de los años 60, menciona que fue uno de los periodos más convulsionados de su historia social contemporánea. Durante esos años, Estados Unidos tiene nuevos actores que transformaron profundamente a la sociedad estadounidense. Entre esos actores sociales destacan los movimientos sociales a cuya vanguardia está la población negroide y las organizaciones pacifistas y estudiantiles. El principal movimiento social es el movimiento por los derechos civiles, que es el padre de todos los demás movimientos que comenzaron a desenvolverse de igual forma para la lucha de los derechos civiles. Musso, una docente universitaria de radio, locución nacional, en su artículo SlideShare titulado Derechos civiles de los afroamericanos en 1960 Estados Unidos, nos da un acercamiento a la función de este movimiento. Estos derechos tenían como objetivo terminar con la discriminación hacia las personas de color. Duró mucho tiempo en luchar contra la discriminación de los mismos derechos y tales se realizaron de manera no violenta. Su fin era que todas las personas tuvieran los mismos derechos e igualdades ante la ley. Un gran influyente parteaguas de los movimientos por los derechos civiles y de igualdad racial para las personas de color en esta época fue el teórico antes mencionado Martin Luther King, nacido en Atlanta, Georgia, en el año de 1912, quien comprometió su vida en el activismo representativo de esta comunidad. A su vez, se desarrollaron otros movimientos, como el movimiento hippie que tomó fuerza en San Francisco y se sumó a la lucha contra la segregación racial liderada por Martin, y no solo ellos, sino que también estudiantes universitarios en donde jóvenes se rebelaron contra las normas sociales. Abogaban por una convivencia pacifista. Juntos, en manera de manifestación, acompañaron al joven King, quien realizó una marcha y un discurso en Washington en 1963, denominado Tengo un sueño, el cual deseó un futuro donde la gente de tez blanca y de tez negra pudiesen coexistir armoniosamente e iguales. Dicho lo anterior, el estado de Mississippi aún no tenía órdenes por su presidente para que se suprimiera la segregación racial basándose en las leyes de Estados Unidos, puesto que el territorio se había dividido del resto de los Estados Unidos y a causa de ello, las nuevas leyes impuestas a Estados Unidos no las podía abarcar este estado Mississippi. Por lo tanto, los desdichados aún vivían en una sociedad segregada. Es por ello que Martin en su discurso menciona: no podemos estar satisfechos mientras un negro en Mississippi no pueda votar. Nunca estaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Ya hemos hablado de la contextualización histórica y parte de los movimientos sociales que se dieron en la época de los años de 1960. Sin embargo, la pregunta es, ¿y qué pasó con las mujeres? ¿Ellas cómo vivían a pesar de que existía discriminación racial generalizada? ¿Qué papel tenían ellas como mujeres de color en aquella época? En esta línea de pensamiento podemos encontrarnos con las mujeres feministas más destacadas como Anna Cooper y Angela Davis. Nos brindan teorías respecto a la mujer y la población afroamericana. La necesidad de emprender un estudio de estas características no solo se justifica en la precisión histórica, sino que las lecciones que se pueden extraer del periodo de la esclavitud arrojarán luz sobre la batalla actual de las mujeres negras. Proporcionalmente, las mujeres siempre han trabajado fuera de sus hogares, más que sus hermanas blancas. El inmenso espacio que actualmente ocupa el trabajo en sus vidas responde a un modelo establecido en los albores de la esclavitud.
En pocas palabras, de cierto académico, la mujer era ante todo una trabajadora a jornada completa para su propietario y solo esposa, madre y ama de casa. Las mujeres negras eran prácticamente anomalías. La mujer de color ocupa hoy una posición única. Se enfrenta a dos problemas: la cuestión de la mujer y el problema de la raza, y constituye un factor aún desconocido o no reconocido en ambos. Cooper en Ritzer, 2001, 384. Las mujeres también sufrían de modos distintos, puesto que eran víctimas del abuso sexual y de otras formas brutales de maltrato, que solo podían infligírseles a ellas. Además de mutiladas, eran violadas. Davis en Mujeres, Raza y Clase, página 16. A lo largo de su vida, Angela se dio cuenta de que la igualdad entre blancos y negros solo podría hacerse realidad cuando también existiese paridad de derechos entre hombres y mujeres. Por eso también se convirtió en una figura destacada del movimiento feminista. Davis también menciona en su libro un apartado funcional para este trabajo, el cual cita a un viajero de aquella época cuyo nombre es desconocido, que observó a un grupo de esclavas de Mississippi que regresaba a casa de los campos y, según su descripción, el grupo incluía 40 mujeres más altas y fornidas que jamás había visto juntas, vestidas con un uniforme sencillo hecho con una tela azulada de cuadros, y tanto sus piernas como sus pies estaban desnudos. Sus gestos eran orgullosos. Cada una portaba una azada a la espalda y caminaban con un contoneo desenvuelto y vigoroso como los cazadores cuando van de expedición. Pese a que es muy poco probable que estas mujeres estuvieran expresando un sentimiento de orgullo por el trabajo que ejecutaban bajo la amenaza siempre presente del látigo, ellas debieron de ser conscientes de su enorme poder, es decir, de su capacidad para producir y crear. Podría ser que estas mujeres hubieran aprendido a sacar de las circunstancias opresivas bajo las que vivían la fuerza necesaria para resistir a la deshumanización cotidiana de la esclavitud. La conciencia de su capacidad infinita para el duro trabajo pudo haberles conferido confianza en su capacidad para luchar por ellas mismas, por su familia y por su pueblo. Fue así como surgió este movimiento de feminismo en las comunidades, nutrido de mujeres que eran o habían sido explotadas en hogares o campos de trabajo, sometidas física y moralmente y sin acceso a ningún tipo de educación. Dentro del capítulo 2 podemos encontrarnos con el subtema La belleza de la mujer afroamericana. Es importante resaltar que en ese momento usar tu cabello natural e ir en contra de los patrones que alternan químicamente la textura del cabello afro era lo más cercano a una soga social, es decir, amarres de prejuicio ante la sociedad y sobre todo un rechazo directo a los ideales de belleza racista. Desde el proceso de esclavización sufrido por los africanos y sus descendientes, la mujer de color ha sido objeto de posesión. Según las investigaciones, afirman que una ley que exigía que las mujeres afrodescendientes llevaran su cabello oculto. María Hidalgo, en ¿Por qué las mujeres negras llevan siempre un gorro o un pañuelo en el pelo?, dice que estas normas estaban destinadas para tratar de frenar la creciente influencia de la población negra, libre y mantener el orden social de la época. La belleza, parece obvio decirlo, solo se puede entender desde lo social. Todo esto sucedió alrededor de Estados Unidos y sus respectivos estados que lo conforman, por ejemplo, en Mississippi, Georgia, Alabama, Virginia, Luisiana, entre otros. Dejando por un lado a la cabellera como belleza, hablemos del cuerpo que porta la mujer. El cuerpo de la mujer negra era considerado peligroso porque provocaba al amo en tentaciones. Cualquier representación de autonomía de las mujeres negras sobre sus cuerpos era inconcebible. Para el orden reinante, la opresión y la sumisión eran la única forma aceptable de estas mujeres. Sus cuerpos y su sexualidad siempre se asociaban a la brujería y a la perversión. La belleza se produce mediante la prohibición de amarse a una misma tal y como se es. Evidentemente se trata de una melancolía culturalmente establecida a lo largo de Reino Unido, Estados Unidos, el Caribe, Brasil y México. En el periodo de la segregación y discriminación, se desarrollaron prejuicios y estereotipos más importantes sobre la población negra,
según los cuales son más fuertes, arrogantes y exudan una sensualidad animal. Shirley 2019. Y por último término, nos encontramos con el subtema el afro como identidad propia del capítulo 2. No podemos obviar que el afro es una moda, ha formado parte de un movimiento estético y que ha tenido una enorme carga política e identitaria. Del término afro se adopta afro, que se refería también a todo lo que tiene que ver con la cultura de origen africano, incluido este nuevo estilo capilar que tendría por delante un gran auge. El afro siempre existió en la población negra como característica propia de su cabello, pero el significado que adquirió después fue por la actitud que tuvo la población negra con respecto a él, especialmente las mujeres. Black is Beautiful propugnaba valores estéticos que estaban a favor de mantener el pelo natural. Esto se daba en pleno contexto de la emergencia del feminismo negro, que surge por la necesidad de incluir la cuestión de género en los movimientos de reivindicación negra. Angela Davis sigue siendo hoy en día uno de los grandes íconos de esta estética afro, popularizándolo en la época de Black is Power, es decir, el poder negro en los Estados Unidos. Medio siglo después, el cabello de las mujeres afrodescendientes sigue siendo un factor importante y el terreno de una batalla política. Esto sigue latente en menor proporción. En Sudáfrica y en otras zonas del mundo, las adolescentes han sido amenazadas de expulsión por atreverse a usar su cabello natural, o incluso peinados tan comunes para su cultura, y empleadores siguen promoviendo pautas que sugieren que el cabello natural no es limpio ni apropiado para el lugar de trabajo. Alvin Ailey es un referente artístico para la función de mi obra artística y pensamientos de tal. Nació en Rogers, Texas, el 5 de enero de 1931 y murió en Nueva York, el 1 de diciembre de 1989. Fue un bailarín y coreógrafo estadounidense. En 1958 fundó el Alvin Ailey American Dance Theater, compuesto principalmente de gente de etnia afroamericana. Entre las tantas obras que coreografó para la compañía se encuentra su representación exclusiva Revelations, de 1960, formada de espirituales afroamericanos. Dentro del capítulo 3 podemos encontrarnos con el proceso creativo. El proceso creativo se deriva de toda la recopilación de información que se llevó a cabo durante el proyecto de investigación, por lo cual concluye en la transmisión de todos esos acontecimientos a representarlos en una expresión artística dancística. Presentar estos acontecimientos históricos en una obra coreográfica en la que se conduzcan estas duras sensaciones de tristeza, luchas y sufrimiento es para mí una manera de sensibilizar y brindar honor al gran camino recorrido por esta comunidad en su momento vulnerable. A su vez, resaltar y transmitir la belleza de la mujer afroamericana, desde sus cualidades tanto internas como externas, forma parte de una pieza clave para esta obra, siendo el propósito principal visibilizar esta lucha indirecta que en el fondo aspiró a iniciar con el proceso de empoderamiento individual y aceptación de las mujeres afrodescendientes y de sus orígenes. Es así como las artes escénicas fungen como un conductor de aprendizaje capaz de entregar enseñanza a un público espectador, a una sociedad, ya que nos permite llegar a la conciencia individual de una forma dinámica que al mismo tiempo deja una sensación de confort, paralelo al efecto que provoca la danza. Por este motivo elijo reflejar estos hechos históricos mediante esta rama en movimiento. Esta es la imagen que realicé del boceto de mi proceso creativo. En la primera escena se encuentran varias mujeres sentadas en unos bancos, y como escenografía, unos espejos por detrás de ellas, en la que se refleje una sensación de melancolía en las mujeres, por no poder ser tal y como son a causa de los prejuicios de la sociedad. En la segunda escena, surge la manifestación que todas estas personas afrodescendientes tuvieron que realizar para el movimiento por los derechos civiles. Y en la tercera escena, los afroamericanos obtendrán el logro de que pudieron ser visibilizados. Esta escena será un poco más fácil de llevarla a cabo y poder transmitirlo gracias a la iluminación, escenografía, vestuario y bailarines. Comencé a trabajar dinámicas con mis bailarines en las primeras sesiones, así para irlos adentrando cada vez al tema, y lo que yo esperaba que ellos comenzaran a entender y a sentirse parte de la exploración.
Bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la ponencia y sobre todo muchas gracias por haberme escuchado y haber estado presentes.